¿Qué onda, manga de retrasados? Pues bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a estar hablando sobre una macro de anime Vanguards. Ustedes se preguntarán, ¿y qué putas haces utilizando una macro de anime Vanguards en vez de estar jugándolo tranquilamente normal? Es que la verdad, yo no tengo tiempo para dejar todo mi tiempo en un jueguito de Tower Defense, y más cuando la mayoría de las cosas son con macro y todas las cosas son con Tiny Task. La mayoría de las cosas son con Tiny Task. Claramente hay como ejemplo un amigo llamado Gabriel. Él no utiliza macro, él utiliza solo Solar y ya. Y tiene bastantes cosas el tipo. Y bueno, lo que vamos a enseñar hoy día mismo es la macro de anime Vanguards. ¿Cómo es esto? Hay una macro llamado Informal Macro, que es de usando Tiny Task, usando AutoHotkey, ok, que es una aplicación antigua que yo utilizaba para un juego llamado Dragon Ball Z Rage, que era farmear y farmear y farmear. Entonces, eso lo estoy utilizando. ¿Para qué? Bueno, yo tengo algo comprado. Me sirve para tanto para Boss Event, para el de Rengoku, para farmear Igris, Raid, y para farmear Infinito y Paragon, y también Sun Jin-woo y Chain, las cosas de Sun Jin-woo y Chain. Obviamente de lo último no sirve, literalmente lo puedes farmear normalmente. Y bueno, la gente que se quiera comprar la macro, lo voy a dejar abajo en la descripción. También no olviden de que tengo un Discord en el cual van a estar todas las personas que quieran jugar Anime Vanguards, y las que quieran pasarse por ahí, pueden pasarse. Entonces comencemos. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir todos a Macrolog, acá, sí creo que acá es, mire, Macrolog, ok, Macrolog, y acá te va a aparecer el versión 2.0. ¿Qué pasa? Yo tenía el versión 1.32, perdón, 0.132, pero ¿qué pasa? De que Roblox mismo había hecho de que la interacción, o sea, el interfaz del Roblox mismo se cambiara y lo forzara a los ingleses a tener el actualizado. Yo tenía el actualizado en mi antiguo Roblox, porque ¿qué pasa? De que yo no puedo utilizar Blockstrap, porque Blockstrap cambia las texturas y es un chongazo entero, literalmente es... bueno, todo lo que sé que les explico lo voy a explicar ahorita mismo, pero es un chongazo. Lo primero, van a tener que instalar esto de acá, que le voy a pasar el Discord del chico, porque sería una mala onda mandarles de frente el link por Mediafire y que no le den nada de créditos al chico. Sería muy hijo de puta de mi parte. Entonces, pues, descargan acá donde dice Current Versions, Anime Vanguards, ¿ya? Y van ustedes a donde dice Informal Macro, no sé qué más. Y acá pueden comprar por $11. Yo lo compré por $11 y me dio bastantes cosas. Ahorita mismo también les voy a mostrar lo que es eso de ahí. Bueno, ahora vamos a ir con el AutoHotkey. El AutoHotkey se los voy a pasar. Lo voy a mandar por un link Mediafire, porque qué pasa de que es muy complicado, no sé, no le entiendo muy bien en la interfaz de AutoHotkey versión 2. Pero si la gente que lo quiere instalar de ahí mismo, pues instale nada más. Pero yo le puedo mandar el Mediafire y ya lo instalan mediante Mediafire. Voy a mandar un link ahí abajo en la descripción, va a estar también. Todo va a estar ahí abajo en la descripción, todo lo necesario. Después, ya que tengan el AutoHotkey y tengan lo que es el informal macro, le dan a descomprimir, o sea, le dan a extraer todo. Acá le dan a extraer todo, anticlick, y le dan a extraer todo. Abren esta mierda, luego le dan a main, les abre la macro esta, y pueden elegir tanto en farmeo de gemas o tanto en Igris. Igris es la raid de Igris, la raid normal de Igris, esta de acá. Esta es la raid de Igris, la normal, la que están en leyendas. Ah, por cierto, miren cuántas tengo de estas. 183, 187. Y tengo 3 Igris. Increíble, ¿no? Y bueno, y después de eso tienen que colocar tanto un setup, que los setups, ¿dónde están? Los setups están acá, en este lugar de acá, macro config. Acá están puros setups. El que yo recomendaría, el que le estoy recomendando a todos mis amigos, es el siguiente. Acá en Teams, acá. Ok. Este es el que yo recomiendo. Este es para mí uno de los mejores. Acá se puede cambiar el Sun Jin-woo
por el Sasuke Evo, porque literalmente el Sasuke Evo rompe más escudo que el mismo Sun Jin-woo. O si tienen un buen DPS, pueden cambiar el Vegeta por otra tropa, no sé, pueden cambiarlo por Obito quizás, o por Igris, no sé. Pero la cosa es que debe valer muy poco. Debe valer muy poco y bueno, eso lo tendrían que buscar en otro setup. O también lo pueden configurar desde el mismo menú de acá porque pueden seleccionar las coordenadas. Por ejemplo, yo quiero que una tropa esté acá, le doy clic y esta tropa se va a mejorar y se va a mejorar y se va a mejorar. Ahorita mismo les voy a mostrar cómo es de por sí cómo es la macro. Pero para eso, primeramente los pasos que deben hacer es esto. Van para configuración del sistema, después van a sistema, a pantalla, acá en escala debe estar al 100, acá en resolución de pantalla debe estar a 1080. Después lo demás que tienen que hacer es la configuración del mismo Roblox. Acá en por defecto lo dan a 60, en bloqueo de minúsculos lo dejan así normal, en movimiento, teclado y ratón, en modo de cámara clásico, en idioma tiene que estar en inglés, traducción desactivado, sensibilidad en 2, el volumen no importa. La calidad de gráfica, si tienes una mala PC, si tienes una buena PC, no te va a interferir, pero además lo que vamos a hacer es desactivar activar Low Detail Mode, desactivar los efectos visuales, desactivar el daño en los indicadores de daño y desactivar los tags de los enemigos. También procuren de que no tengan ningún artefacto utilizándose, bueno, ningún cosmético utilizándose, tiene que estar así limpiecito. Y también tienen que desactivar el voice chat. El voice chat, ¿cómo lo van a quitar? Lo van a quitar de esta manera. Van acá a configuración. Después van a donde dice privacidad. Y acá lo desactivan. Lo desactivan, usar el micrófono y usar la cámara para animar el avatar. Y nada más. Los únicos pasos que deberían hacer. Después ya pueden dejar la macro. Y nada, se copian este de acá que tengo acá. Y después le van a dar al F1. Y debería reaccionar solito. Ah, perdón. No tenía el... Perdón, me había confundido. Acá tiene que estar la escala en esto. Ok. Y ahora se mete solo. Tiene que estar la escala, el UI sistema tiene que estar en 1. En 1 tiene que estar. Y no lo tienen que haber manipulado anteriormente. Solo que como yo lo había manipulado anteriormente, pues la macro dejó de funcionar porque no lo tenía en escala 0.9 por el video. Porque es que no me encanta la escala en 1. Es muy fea. Y ahora se van a dar cuenta de cómo es esto. Toda esta parte lo voy a dejar en cámara rápida para que la gente no se vaya a cansar, porque es un poco cansado ver todo esto de acá. Así que tranquilos que lo voy a dejar en cámara rápida. Acá, como se pueden dar cuenta, literalmente se colocó solito el Vegeta, no estoy tocando nada, literalmente la pantalla, mi mouse está ahí. Se dieron cuenta de que ni siquiera me lo moví. Y se movió solo, el Vegeta se movió solo y acá abajo en donde dice Unit Image Pad Set to Wave 5 PNG. Después dijo de que ya se colocó y empiezan a colocarse las demás tropas. Las demás tropas se empiezan a colocar mediante las waves. El de paga es un poquito más complicado, un poquito más tryhard. Es un poquito más tryhard. Después les voy a mostrar, casi al final del video, les voy a mostrar un pequeño lapso de lo que es la macro de boss run de Igris, porque es muy goti. Ese boss run de Igris es muy goti. No puede ser muchas, porque allá no lo puedo dejar. Porque ¿qué había pasado? De que necesitaba el Igris al 50, no lo tenía al 50, lo tenía al 46. Y sí me la pasaba, pero me la pasaba con complicaciones. Y ahora ya me lo paso así rapidazo. Y ahora en la ronda 13 se van a dar cuenta de algo. ¿Lo están viendo? Sí, exactamente. Eso, mis amigos me dijeron, oye, qué hacker que eres.
Y no, la verdad es que se llama John Tech. ¿Qué pasa con John Tech? Ustedes colocan una tropa y lo colocan muy lejos, o sea, en la dirección donde están las estatuas, porque si se dan cuenta, esa cosa llega hasta... bueno, puedo mover el clic acá. Esa cosa llega hasta acá. El John llega hasta acá. El otro lo coloca acá. El otro lo coloca acá. Y el otro lo coloca acá. Y le da a espectear al spectate. ¿Ok? Y después de eso le da a config. ¿Y qué pasa de que hay como un bug en el cual les deja colocar la Chain y el Sun Ying-Wu al mismo tiempo? O no, bueno, el Sun Ying-Wu y el Chain, dependiendo. Me dejo entender si lo tienen acá, obvio. Lo deja colocarles. Entonces, pues ese es todo el bug, se llama John Tech. Muy pronto lo van a parchar, es más que obvio. Muy pronto lo van a parchar. Hay que ser tonto para pensar de que no lo van a parchar. Y más cuando se trata de algo que es muy muy potente. Y bueno, ciertamente en poco tiempo lo van a parchar de ley. Y bueno, se pueden dar cuenta de que ya está terminando la raid también, ya estamos en la Wave 15. Y eso significa de que ya sí, obviamente vamos a tener ya... Ok, lo que también deben hacer es esto. Desactivan la cámara shake, ok. Tienen que desactivarlo para que no se les mueva la cámara, porque si no se les va a joder. Tienen que desactivar esa mierda. Eso es en toda macro, en Tinitask también es normal, tienen que desactivar esa mierda. Y ya, y está todo. Y termina la macro. Y de nuevo se vuelve a repetir. Se autodetecta cada vez que ganas. Se autodetecta cada vez que ganas y le da clic, nada más. Y puedes seguir y seguir y seguir. Y seguir. Y ahí le va a replay. Pero nosotros, como no queremos ya ver más sobre esto de acá, pues nos vamos a ir al lobby. Recuerden que tienen que tener todas las configuraciones así. Este de acá no importa, pueden desactivarlo o pueden activarlo. Este de acá. Este de acá sí o sí lo tienen que desactivar. El interfaz lo tienen que tener en 1 y ya. Ahora les voy a mostrar un pequeño lapso de lo que es mi macro. Mi macro que yo utilizo, mi main. Para una pequeña demostración, ¿ok? Veamos. Justamente a las 12 de la noche me transformo y me convierto en el violador. ¿Qué onda? Ahora vamos a ver lo que es la macro de Igris. Ok, la macro de Igris. Del boss rush macro, ok. Lo primero, tienen que ya tener esta equipación de acá. La equipación de acá, ¿cómo se llama? La de acá, sí, la de acá. ¿Qué pasa? De que necesitan tener a las dos tropas carries con buenas estadísticas. Los dos con buenas estadísticas. En mi caso, el Sun Ying-Wu lo tengo con A, con Z y con S. El Igris lo tengo en SS y en letras chinas. El Alligator lo tengo en S, Z+, y en S. Y lo demás ya no importa, porque es farmeo y este de acá, la Haruka, es normalmente... No importa si tiene más rango o tiene menos rango al principio, porque nada más lo colocas una vez y ya. Después cambia el rango solo por 2 nada más. Y bueno. Y lo siguiente, acá donde dice Grey Mode, tienen que colocar en multi y lo Force Update. Eso para la gente que se vaya a comprar la macro esta de donador, que es la versión 6, ok, la versión 6 es la más actual. Y funciona todas las cosas, tanto Paragon, funciona Rengoku, funciona todas las raids que puedan, haber acá funcionan. Literalmente funcionan todas las raids de acá. Claramente faltan algunas como como los del mundo de Naruto, etc, etc, etc. Pero todas las raids funcionan. Entonces nada más y simplemente le vamos a dar F1 y se hará solito. Hasta llegar a caminar solito y todo. Bueno, ya estamos en la parte final de todo lo que es la raid boss run. Y pues ya falta muy poco. Sí, falta muy poco. Y creo que sí, se hace. La hacen y la llegan a realizar. Sí, la llegan a realizar. Muy bien. Y así es como termina la raid de Igris Boss. Para mí, que yo tengo la macro esta de acá. Y pues que no se me va a complicar tanto como a otras personas que quizás sí se lo complique, ¿ok? Cabe recalcar que todo lo que estás viendo en el video es una macro y no es baneable hasta cierto punto, hasta
que digan algo, porque literalmente es algo externo. Los mismos scripts son algo interno, algo donde tú tienes que inyectar algo externo y colocarlo en el mismo juego y después cambiar los comandos, los archivos y cambiar muchas cosas del juego, pero influenciando el mismo juego, o sea, Roblox. En cambio esto es algo externo, esto no tienes que inyectarlo, esto es solo conjunto de teclas. Lo mismo que tú lo podrías hacer, lo mismo lo hace. Entonces, por eso es auto hotkey, es más para las teclas y también para más completo que el Tiny Task, ¿ok? Entonces, pues nada, yo acá despido el video, espero que les haya encantado, espero que les haya gustado. No olviden de que tengo Discord en el cual voy a estar respondiendo bastantes cosas, bastantes preguntas, bastantes dudas sobre lo que es la macros y sobre el Anime Vanguards. No olviden de que el día de hoy voy a estar haciendo un directo, tanto en TikTok creo, sí en TikTok y en YouTube, ¿ok? Nos vemos y los quiero a todos, retrasados mentales, bye.